Buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia, queremos saludar a nuestros primeros invitados, el señor concejal de Quito, Bernardo Abad, y el doctor Armando Camino, psicólogo. Bienvenidos. Hay una propuesta para que en Quito pudiera circular una persona en motocicleta. Si nos remontamos a la historia de violencia en Colombia, vimos que en algún momento se prohibió cuando iban dos personas a una persona. En Quito se habla de esto y evidentemente las motocicletas, por la facilidad de movilidad y cuando circulan dos personas, ha determinado que existan asaltos a mano armada y esto preocupa a la ciudadanía. Señor concejal de Quito, Bernardo Abad, ¿cómo afrontar estos hechos con decisiones que permitan por lo menos mitigar la violencia y la ola de asaltos? Buen día, Bernardo. Por favor, el audio, Bernardo. Sí, allí sí, muy bien. Bernardo, buen día. Perdón. Sí. Muy buenos días, Miguel, y a la amplia audiencia de Radio Democracia. Voy a poner en contexto. Lo que yo he hecho es presentar al alcalde de Quito y al procurador metropolitano una posibilidad jurídica para, en determinadas horas, en determinados lugares, restringir el que dos varones vayan en moto. Porque partamos de algo. En Quito, la motocicleta es un medio de transporte muy frecuente, además es un medio de transporte de familias, de personas que van a su trabajo, de esposos que llevan a sus esposas al trabajo, incluso a los niños. Así que la idea es que no se restrinja a toda hora y en todo lugar. No, la idea es que sea restringido a lugares en donde la policía considere que son los puntos calientes y en donde se habrían detectado ya que hay asaltos con dos personas en motocicleta, y son básicamente dos varones. Lo de ayer de Ibarra fue terrible. ¿Y quiénes eran? Pues cómplices eran dos personas en moto, dos varones en moto. Esto requiere un análisis jurídico, porque no se puede implementar directamente esta medida a toda la ciudad a toda hora, porque obviamente estamos en un régimen de derecho y requiere tener un análisis jurídico. Por eso es que le he planteado al alcalde, le he dado el documento y le he dado al procurador para ver la posibilidad que, aprovechando de que está vigente y aprobada una ordenanza de restricción vehicular, que se llama pico y placa, que se puede llamar hoy no circula, por esa ordenanza podamos restringir a determinadas horas la circulación de dos varones en moto a determinadas horas en determinados lugares. No se pretende, ni mucho menos, de que en toda la ciudad a toda hora hay esta restricción, porque repito, en Quito la motocicleta, y deberán haber más de 150,000 fácilmente, es un medio de transporte. Ahora, algo que sí se va a hacer, y dentro de poco, es cuando estén entregadas todas las placas que la Agencia Nacional de Tránsito está entregando y le debe a Quito, en ese momento toda motocicleta que no tenga placa será detenida y obviamente chequemos los papeles. Y si no tiene placa, será retenida la motocicleta. Eso es otra cosa y eso es ley y eso está funcionando y se tiene que actuar. Pero en este momento, repito, como no hay todas las placas, la Agencia Nacional de Tránsito no ha entregado todas las placas. En el momento que se entreguen, ahí habrá un control. Como detalle, se calcula que menos de la tercera parte de las motocicletas en Quito tienen placa o han hecho la matriculación. Y el andar sin matrícula es ilegal. Por lo tanto, serán retenidas de esas motocicletas. Pero repito, ese control empezará a partir de mayo, cuando haya la entrega de las placas. Pero lo otro la idea es que haya un control de parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, conjuntamente con la Policía Nacional, con Fuerzas Armadas y con otros organismos de seguridad nacional y local para, por ejemplo, en cierto sector que se considera un sector peligroso, un punto caliente, como le llama la policía, a determinadas horas o y en estos lugares, pues se pueda retener a estos dos personas y simplemente hacerles un cacheo, es decir, en esta zona usted no puede andar dos en moto, porque es la forma en la que muchos delincuentes están utilizando la motocicleta, medio de transporte, para delinquir. De hecho, se calcula que los últimos meses han habido como 480 asaltos, robos y asesinatos
de personas, 2 personas en motocicleta. Y esa es la razón por la que estamos haciendo el análisis jurídico. No hay ninguna decisión todavía, el análisis jurídico. La idea es que sea más fácil que armar una ordenanza, porque eso demora meses de meses. La idea es que si es factible, se puede implementar esto en pocas semanas. Es importante la precisión que ha hecho el concejal Bernardo Abad, un análisis jurídico, primero, para implementar esto. Dentro de ese análisis, determinaría que se haga un mapeo en el Distrito Metropolitano, por ejemplo, en sectores conflictivos, las inmediaciones de agencias bancarias. Evidentemente, como cita Bernardo, lo ocurrido en Ibarra es una demostración, la circulación en moto, la complicidad, cerca de una agencia de un banco, se perpetró este vil asesinato. Habría que hacer un mapeo con la policía para pasar este análisis jurídico, de recibir la luz verde, proceder a la ubicación de las zonas en donde no pudieran circular en determinadas horas en esas inmediaciones. Sí, de hecho la policía ya lo tiene. De hecho, obviamente, pues los puntos calientes se determinan en base a las denuncias presentadas de la Fiscalía y las denuncias presentadas en el ECU 911. Así que no es difícil. Eso, todas las semanas la policía tiene tiene definidos estos llamados puntos calientes, así lo definen ellos, y por eso se actúa ya en operativos conjuntos con la competencia de cada una de las instituciones. Por ejemplo, la Policía Nacional puede detener un automóvil, no solamente una moto, y obviamente pedirle sus papeles, su identificación, pero no puede pedir, por ejemplo, la licencia de manejo de un vehículo. Entonces, por eso entra la Agencia Metropolitana de Tránsito. Por ejemplo, la policía puede llegar a un punto en el que pide los documentos, pero solamente el ejército es el competente para chequear el vehículo a ver si tienen armas, porque esa es la competencia de las Fuerzas Armadas. Y así, por eso es que se vienen haciendo ya desde hace meses lo que se denominan los operativos Rayo, en coordinación las entidades de seguridad nacionales con las entidades de seguridad y control locales, y así ha venido funcionando. Lo que pasa es que hay un poco que desborda la inseguridad, pero ha venido funcionando bastante bien. Recordemos lo que fue el centro histórico hace pocos meses y que ahora el centro histórico está mucho más ordenado. Pero es por esa colaboración que se tiene entre el gobierno nacional y el gobierno local. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Armando Camino, él es psicólogo, precisamente su opinión respecto desde la visión del profesional en psicología, respecto de estos hechos que está causando, por un lado, terror, y no solo en Quito, sino en el país. Vimos absortos ese asesinato en la ciudad de Ibarra, y que deja realmente problemas psicológicos. Precisamente en Ibarra se dijo que de inmediato al familiar que expectó esto, al niño, lo iban a tratar psicológicamente. ¿Cómo afrontar esto, doctor Camino? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que siempre estamos viendo nosotros cosas demasiadamente importantes de nuestro país. Los factores socioambientales que estamos viviendo expuestos, no solo el Ecuador, todo el mundo. Los factores de contagio de COVID, vemos la situación socioeconómica, vemos la influencia hoy actualmente de esta gran delincuencia o participación de violencia, y esa violencia se está viendo que se refleja mucho en la violencia de género. Todas estas conductas tienen que ver mucho con predisposición de cada uno de los implicados en estos hechos. Por un lado, las personas que no denuncian, y por otro lado, los agresores. Estos cambios de comportamiento que se deben también porque se prenden, porque los factores ambientales cada vez están más desfavorables. Tal es así que los femicidios se ve que realmente tiene que ver mucho con la conducta machista que se tiene en ciertos países. Esta conducta de control, de dominancia, de sometimiento, tiene que ver mucho con este rasgo de personalidad. Pero eso no acaba ahí. Los niveles de violencia están a todo nivel. Y estos niveles de violencia y los datos estadísticos son bien claros. O sea, no estamos nosotros hablando cosas que no son. Pero estos datos estadísticos no se los están manejando de forma adecuada, con los estamentos que corresponden, que hace años atrás ya hemos hablado, hemos repetido, hemos presionado. Pero nosotros desde el punto de vista médico, nosotros seguimos fortaleciendo que las unidades de salud mental
tiene que comenzar a trabajarse, privadas, públicas, estatales, en la capacitación, formación y educación de ciertos comportamientos que pueden ser importantes para poder predecir o prevenir las conductas que hemos visto en este fin de semana de marcada violencia. Tal vez así que ahora todo el mundo, todos, no hay excepción, por lo menos aquí en el Ecuador, estamos viviendo bajo un estrés agudo, estamos viviendo bajo un miedo, el estrés es la presión que nos lleva a nosotros a generar cambios en cascada de todos los síntomas que puede presentar una anormalidad del temor y miedo, porque hay miedo normal y miedo patológico. Este miedo que tenemos ahora, que es normal a pesar de las circunstancias, nos lleva a que nosotros tengamos ya mecanismos de aislamiento, evitación, y cambia nuevamente nuestra conducta. Y decía, acabamos de pasar una cuarentena de 2 años, en esta cuarentena que pasamos algunos meses confinados, y nuevamente por la delincuencia tenemos que volver a pasar, nuevamente, esto genera estrés agudo. Y como hablamos de los casos, las personas que presencian acontecimientos de estrés agudo, o sea, de marcada violencia, son personas que van a presentar a la postre sintomatologías psiquiátricas importantes que necesitan tratamiento de los equipos de salud mental. Todos los procesos que estamos hablando nosotros se han fomentado, se han empujado. Se ha hablado de las farmacodependencias, hoy se habla de las polifarmacodependencias, hablamos de los procesos y de los programas en enfermedades psiquiátricas, los cambios de comportamiento. Estos cambios de comportamiento hay estigmas o señales que cada uno de nosotros podríamos tener en cuenta cómo prevenirlos. Por ejemplo, en Guayaquil se tiene que los niveles de violencia han aumentado y esta ciudad probablemente está muy relacionado al consumo de sustancias, y en la costa se los consume bastante la heroína que se llama la H, y tienen un programa municipal para el tratamiento de los consumidores de H. Aquí en Quito no tenemos ese tipo de drogas, pues mejor dicho, aquí en la sierra no pegó esa droga. Pero tenemos otro tipo de drogas que producen cambios importantes en el comportamiento. Sumado a esa personalidad patológica, predispuesta, y más ciertos gatillos o circunstancias que pueda vivir un individuo en cualquier momento, se desencadena la violencia y los extremos de comportamiento como los que hemos visto. Doctor Camino, con esas consideraciones, causa pánico y lo que usted dice, este estrés, este miedo, tanto el normal cuanto el patológico, el ir a un banco, por ejemplo. Por eso las acciones, como describía el concejal Bernardo Abad, este análisis jurídico para hacer ciertas limitaciones, como es el uso de las personas de una motocicleta a determinadas horas, en determinadas condiciones, en determinados lugares. Claro que sí, lo que pasa es que el ser humano, donde sabemos que estamos expuestos a niveles de violencia, el comportamiento normal es la conducta evitativa. Tal vez así que estamos viendo que restaurantes estaban despegando luego de la pandemia, hoy nuevamente tienen que blindarse con mecanismos de seguridad. Tal vez sí que ahora ven las promociones en las redes que ya están ofreciendo armas de fogueo, estamos viendo armas con perdigones, estamos hablando que la gente se está armando y se está, como le digo, abasteciendo de elementos para precautelar por él y por su familia. Pero yo no veo una campaña masiva, a pesar de que nosotros vemos que los datos son correctos, una campaña masiva para la educación y prevención de las conductas violentas que tenemos nosotros ahora actualmente. No veo ninguna capacitación, no veo ningún proceso. Entonces, eso no está correcto. ¿Cómo educamos a la sociedad? Hemos educado en un montón de cosas, pero no estamos educando con respecto a qué hacer, cómo actuar, cómo buscar ayuda, cómo fortalecernos afectiva y emocionalmente, cómo detectar a los niveles de violencia, esos trastornos de personalidad, esas personas que por un lado la delincuencia y por otro lado las enfermedades mentales. Y aquí hay datos estadísticos reales y bien claros. En Quito es otra de las ciudades con incrementos de actos de violencia, para muchos de elevada cifra de homicidios, es señal de deficiencias de Ejecutivo Nacional en varios temas vinculados al control de la tranquilidad ciudadana y la forma de operar de la justicia en el país. 8 de cada 10 quiteños cambian sus hábitos de rutina por miedo a ser víctimas de algún tipo de delito, y solo 1 de cada 10 participa en actividades de seguridad ciudadana. Nosotros estamos hablando de que hay elementos importantes para hablar de todo este proceso de prevención, intervención, ejecución. Y aquellas personas que tienen ya sintomatología,
psicológica, psiquiátrica, la intervención de los equipos de salud mental que existen privados y públicos. Concejal Bernardo Abad, dentro de ese análisis jurídico que ha planteado, ¿qué tiempos puede tomar para llegar a una decisión? Y bien hacía la diferencia de ir por una ordenanza que toma mayor tiempo. Esa es la diferencia y por eso he optado, obviamente, con mi equipo jurídico, el hecho de plantear la posibilidad en base a una ordenanza existente. Es la ordenanza que, ya vigente, restringe la movilidad en Quito. Una ordenanza que está vigente desde la época del alcalde Augusto Barrera, cuando se implementó el llamado pico y placa, luego en la administración de Jorge Yunda se incrementó y se llamó el hoy no circula, hoy ha vuelto a ser pico y placa. Entonces, en base a esa posibilidad que tiene el alcalde directamente, mediante una resolución, se pueda restringir durante horas, en determinados lugares, la posibilidad de que haya 2 varones en moto. Ese es el análisis jurídico que se está haciendo. Es complejo, por eso es que el equipo de jurídico que me asesoró presentó al alcalde y presentó al procurador municipal esta posibilidad. Ellos tienen que presentar su informe, si es factible o no es factible. Entonces, una vez que, si se define que es factible, podría inmediatamente el alcalde de Quito definir aquello. No habría mayor trámite, eso podría ser en pocos días o pocas semanas. En cambio, ir a una ordenanza significaría o modificar una ordenanza o crear una nueva. Y aquello es un tratamiento como en la Asamblea, una ley. Es un tratamiento legislativo que tiene que pasar por la Comisión de Movilidad, porque es un tema de movilidad, conjuntamente con la Comisión de Seguridad, y luego ir elaborando una serie de informes, de análisis, y además pasar a un primer debate en el Consejo y posteriormente pasar a un segundo debate. Podría tomar varios meses, y este es un asunto urgente. Por eso es que los asesores jurídicos me recomendaron ir por esta línea. Pero repito, eso tiene que ser analizado por el procurador municipal y por el alcalde, y si es que aquello se aprueba y se considera viable, se puede implementar inmediatamente. De ser viable, concejal Abad, el alcalde pudiera poner en vigencia este planteamiento que usted de inmediato, luego del análisis jurídico, poner de inmediato en vigencia. Sí, inmediatamente. Una vez que obviamente pues se defina si es viable. Ese es hay que hacer las cosas con la legalidad, estamos en un Estado de Derecho. Entonces, si es que es factible, viable jurídicamente, inmediatamente el alcalde podría implementarlo mediante una resolución basándose en la ordenanza a la que he hecho referencia. En resumen, concejal Abad, la propuesta sería que en determinadas horas, en determinados sitios, pudiera circularse una sola persona en motocicleta. Exactamente. La propuesta es la siguiente. Si es viable jurídicamente, que a determinadas horas, en determinados lugares, de acuerdo a la información que nos dé la Policía Nacional, ellos tienen un mapeo exacto de lo que se determinan o se definen como puntos calientes y los sitios en donde se estén realizando o han ocurrido asaltos en moto, 2 personas, ahí se restrinja por estas horas, en estos lugares, a 2 varones en moto. Obviamente eso va a variar, porque si empieza una restricción de esta naturaleza, inmediatamente los pillos, los delincuentes se van a mover a otro lado. Por eso es que se puede cambiar inmediatamente o la siguiente semana, o las siguientes horas, a otro lugar. La idea es que esto no se convierta, primero, en la posibilidad de prohibir a que 2 personas anden en moto. No, porque las motocicletas, repito, habrá alrededor de 150,000 o más en Quito. Es un medio de transporte muy utilizado en la capital de la República. Además es económico. Va el esposo con la esposa, es un medio de transporte. Muchas veces, aunque es muy arriesgado, llevan a los niños al colegio o a la escuela. No, que puedan utilizarse como medio de transporte, pero no como un medio para delinquir, no como un medio para robar, no como un medio para asesinar, no. Entonces, la mayor parte, si no el 99% de los actos delincuenciales ocurren con 2 varones en moto. Por eso sería solamente 2 varones y a estas horas, a unas determinadas horas y en determinados lugares.
en operativos conjuntos entre la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Policía Nacional, el Ejército Ecuatoriano y nuestros agentes metropolitanos de control. Todos juntos, como se vienen haciendo ya y se vienen realizando ya estos operativos denominados Rayo, que se coordinan entre gobierno central y gobierno municipal. Esa es la propuesta exacta, Miguel. Bernardo, sin perjuicio de implementar estos avances, porque son avances para aumentar los controles, también una exigencia a la policía, a la Agencia Metropolitana de Tránsito, mayor control a las motocicletas, porque varios de los asaltos ocurridos se hace 2 personas en motocicleta sin placa, sin identificación. Exacto. Este rato el reclamo es ese, y tienen razón, pero hay un detalle. Resulta que las motocicletas y los vehículos matriculados no recibían sus placas. Por eso es que hace aproximadamente un mes, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, hizo una primera entrega de 24,000 placas para vehículos y para motos, y nos ha dicho que más o menos en mayo, tal vez mediados de mayo, se entreguen todas las placas. Es decir, no va a haber excusa para que un vehículo, ya sea un carro o ya sea una moto, anden sin placas o se movilicen sin placas en Quito. Entonces, cuando ya tengamos la certeza y se hayan entregado todas las placas y se dé una semana, 2 semanas, para que los dueños de las motocicletas y los carros que habían puesto ya o habían pagado por la matrícula recojan sus placas, habrá un control exhaustivo, un control muy estricto para los vehículos que anden sin placas. Ahí sí, las motocicletas que no anden con la placa respectiva serán retenidas. Este momento un poco es la justificación, es que no tengo placa, ustedes mismos no me han dado la placa. Luego no va a haber ninguna excusa. Y como detalle, lo que decía Miguel, más de 150,000 motocicletas en Quito o más. De esas, ¿cuántas están matriculadas? Ni la tercera parte, ni la cuarta parte. Claro, las motos se han convertido de una forma muy rápida, incluso al delinquir. Se compran una moto, se compran a nombre de cualquiera, una moto que costará, digamos que $1,000, ahora hay motos de $1,000 o de $1,500, y luego en un robo se van llevando muchísimo dinero y botan las motos. De hecho, en los patios de retención de la Agencia Metropolitana de Tránsito hay varias miles de motocicletas botadas, dejadas, porque no las han querido recuperar, porque es preferible no recuperarlas. Eso también es un detalle, y por eso es que a partir de mayo, cuando ya se han entregado esas placas de parte de la ANT, va a haber un control muy estricto de todos los vehículos en Quito que no tengan placas. Doctor Armando Camino, frente al cambio de conductas que usted señalaba de los quiteños y los residentes en la capital, esto ha generado terror, miedo. Quien va al banco no sabe en qué condiciones sale, el riesgo del asalto, pero también las providencias que debiera tomarse desde la ciudadanía. Doctor Camino. Sí, por eso yo le decía que los datos son muy claros, y eso hay que hacer es conocer a la ciudadanía. Y siempre hay que estarles explicando y informando cuáles son las medidas. A ver, el ser humano es de condicionamiento. Mientras más nos refuercen quiere decir, mientras más vayan informando de cosas agradables, de cosas desagradables, nosotros seguimos teniendo nuestros mecanismos de defensa, nuestras alarmas. Es como decir, pues normalmente, siempre, por ejemplo, en el oriente, en las petroleras, está un rótulo que dice prohibido fumar cada medio metro, creo. Pero a pesar de eso, había gente que trabajaba y consumía tabaco y fumaba arrimado a los tubos. ¿Cuál es la idea? De la información permanente nos genera mecanismos de defensa y nos adiestra de cuáles serían los planes A, B y C para actuar ante cualquier circunstancia. Eso se llama educación. Y en mi especialidad se llama psicoeducación o elite, información, capacitación, ¿sí? Entrenamiento y educación permanente en los comportamientos del ser humano. Los datos son claros, muy reales. Del 1 de enero al 4 de marzo de 2022 se registró un incremento del 9% de actividades delictivas con respecto al mismo periodo en el año 2021. 2.526 delitos se registraron en Quito desde el 1 de enero al 4 de marzo de 2022. En este mismo tiempo, en el 2021 fueron ya 2.325. O sea, hemos subido. Lo que se quiere decir aquí, que las conductas delictivas no solamente son por los medios de transporte, ni mucho menos. Las conductas delictivas tienen que ver, por ejemplo, los feminicidios, nada tiene que ver con transporte, tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
comenzar nosotros a manejar, ¿sí?, estas estrategias para detectar. Es como si cuando si vamos a un curso de cocina, primero nos enseñan a preparar los alimentos, nos enseñan a oler, nos enseñan que primero hay que lavando las manos, saber qué hacer si se comienza a calentar mucho un producto y que el alimento salga adecuado. El ser humano funciona por modelaje. Si vemos conductas delictivas, que no hay, por ejemplo, unas medidas de intervención policial, intervenciones legales adecuadas, el modelaje influye a las personas que cometen los delitos, a que simple, o sea, si simplemente pasó esto, no va a ser una sentencia grande, no va a pasar nada, vemos que inmediatamente en unas semanas están libres, vemos que la condición legal, ¿sí?, la parte jurídica da un respaldo mayor al delincuente que a la persona afectada. Entonces, este modelaje nos lleva primero a nosotros como seres humanos a no confiar en la intervención y por otro lado, las personas que están por la conducta delictiva a tener mayor confianza de que los elementos aversivos que existen en todas partes del mundo, aquí en el Ecuador son tan tenues, que influyen realmente que pueden seguir cometiendo delitos sin que exista una gran intervención desde el punto de vista legal y jurídico. Bien, quiero agradecer el aporte que hemos puesto en escena. Un tema preocupante, pero hay propuestas concretas como el análisis jurídico que ha presentado Bernardo Abad para que haya una limitación en determinadas horas en la conducción de una motocicleta en zonas calientes de la capital. Y con esto ir paliando estas acciones delincuenciales que a veces cobran las vidas humanas, como ocurriera en Ibarra en las últimas horas. Muchas gracias al concejal Bernardo Abad. Ojalá estaremos pendientes si esto se aprueba y se implementa para desarrollar más adelante, Bernardo. Igual al doctor Armando Camino, médico psicólogo. Muchas gracias por su aporte. Encantado la vida y siempre un honor y un gusto estar contigo, Miguel. Muchas gracias, muy amable a Bernardo y al doctor Armando Camino. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, tenemos previsto un diálogo inmediato con el general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial, a propósito de este incremento de muertes violentas en el país. Pero antes, queremos darles a conocer una información de última hora, de interés también para el Ecuador y para el mundo. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, quedó a un paso más cerca de su extradición a Estados Unidos este miércoles, después de que un juez británico emitiera la orden de extradición y hay autorización. Sin embargo, está sujeta finalmente a la aprobación de la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel. Se entiende que esto se va a dar luz verde. Assange puede apelar el fallo ante el Tribunal de Magistrados en Londres, pero creo que avanza este proceso de extradición. La decisión judicial se produce luego de que en diciembre del 2021 las autoridades de Estados Unidos ganaran su intento de anular una sentencia anterior que establecía que no debía ser extraditado para enfrentarse a cargos en Estados Unidos sobre la base de las garantías dadas sobre su tratamiento allí. ¿Recuerdan este nombre de Julian Assange? Este hacker. Porque aquí no hay los famosos defensores de la libertad de expresión que dicen, no, este ha sido un hacker que hackeó documentos y no solo que reveló eso en Estados Unidos, sino que utilizó a su manera, a su antojo, ¿no? Unos sí y otros no, que sí benefició al gobierno correísta que le dio asilo y que gastamos cientos de miles de dólares. ¿Dineros de quién? Del pueblo ecuatoriano, para sostener incluso farras en la embajada en Londres con miembros, seguidores y amigos de Julian Assange. Por tanto, esta información que trae CNN en los últimos minutos dan cuenta de que Julian Assange se acerca a la extradición a Estados Unidos de América tras un fallo de las últimas horas, de este miércoles. Vamos a la entrevista, por favor. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia